Alejandro Gomosa, bienvenido al Pentáculo. Encantado. Germán, ¿cuántos años llevas investigando las psicofonías? Muchos años. Te diré que el primer libro que leí, no impuesto por los padres ni por los profesores, fue el célebre tratado de metapsíquica del profesor Richet, que lo subtitula 40 años de investigaciones en este campo de lo paranormal. Entonces tenía yo 12 años. Luego, ya estudiando filosofía, me di cuenta que si realmente los fenómenos paranormales eran auténticos, es decir, si al margen del fraude, que en toda actividad humana hay fraude, que al margen del fraude realmente se podía decir que había hechos verificados, entonces eso tendría una trascendencia enorme para el hombre. Y desde el punto de vista filosófico, pues era, claro, de una importancia indiscutible. Bien, y esto fue lo que me llevó, pues tendría yo entonces 18, 19 años, ya no solamente a ver la parapsicología como fenómenos curiosos, más o menos interesantes, sino como hechos que merecían toda nuestra atención. ¿Cómo empezó tu afición por este mundo? Bueno, tú sabes que con las caras de Belmez logré que entrase en España la parapsicología. Todavía no ha logrado el lugar que le corresponde, pero sí conseguí que entrase la parapsicología en España. Y por entonces también fue cuando pronuncié la primera conferencia sobre psicofonía en el Club Yelmo de Madrid, en la calle de Velázquez. Titulé la conferencia Extrañas voces de origen desconocido. Y di a conocer lo que a mí me habían comunicado el doctor Constantin Raudive, gran amigo mío, el profesor Alex Schneider, el catedrático de física en San Galen, Dudov, inventor del radar, el conde Mancini, ingeniero electrónico, etcétera, etcétera. Todos estos que formaban un grupo de investigación del fenómeno paranormal denominado psicofonía, todos estos se reunieron en el año 70 y quisieron que parapsicólogos del mundo tuviesen conocimiento de lo que habían realizado cuando ya se habían convencido de que se encontraban ante un fenómeno paranormal de una trascendencia enorme. Y el doctor Constantin Raudive, que entonces ya era amigo mío, ya nos conocíamos, y algunos de los demás que estuvieron ahí presentes también sabíamos unos de otros, pues entonces me invitó a participar en unas sesiones en donde, lo repito, iban a dar el conocimiento, iban a poner en conocimiento de los estudiosos ese extraño fenómeno. Germán, ¿qué entiendes tú por una psicofonía? Pues se trata de unas voces, es decir, de fonemas, que se graban en cinta magnetofónica. Y que lo importante, y aquí quiero subrayarlo, es cuando se obtiene diálogo con las voces. Porque el hecho de establecer esa comunicación ya descarta algunas de las hipótesis que se han venido aduciendo para enfocar el fenómeno y para tratar de explicar el fenómeno. Porque, evidentemente, si yo hago una pregunta y yo me encuentro entre los investigadores que han logrado ese diálogo, si yo hago una pregunta y a continuación me encuentro en la cinta magnetofónica con una respuesta adecuada a la pregunta que yo he formulado, evidentemente, esa, voy a decir absurda, después diré por qué me viene a la mente lo absurdo, esa absurda hipótesis de captación residual de ondas estacionarias, de ondas residuales estacionarias, viene por los suelos, porque claro, sería absurdo pensar que por casualidad yo voy a obtener una respuesta coherente a una pregunta formulada de unas ondas que estaban por ahí. Primer punto. Segundo supuesto, que también lo descarto, el que se trate de captación de ondas de radio, de emisoras, evidentemente. Si el magnetófono no está en buenas condiciones técnicas y la emisora está próxima, se pueden coger ondas de esa emisora. Pero también con el diálogo esto queda descartado, porque también, repito, sería prácticamente imposible pensar que a una pregunta formulada por mí se obtiene una respuesta coherente tomada al azar de unas emisiones de radio. El sacerdote católico Leo Smith asegura que son un enlace con el más allá. Pero ¿cuál es la postura de la Iglesia? Los fenómenos que el parapsicólogo estudia en su ámbito, al margen de toda creencia religiosa, son los mismos fenómenos que se dan en contextos religiosos.
Entonces, claro, es explicable, porque durante muchos siglos la Iglesia ha presentado una serie de hechos como exclusivos por su inexplicabilidad, como exclusivos de la religión, concretamente de la religión católica. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que los fenómenos paranormales se dan en todos los contextos. Ni religiones, ni culturas, ni nada. Nada, hay en el hinduismo, en el budismo, no digamos en el espiritismo, que eso es una cantera, desde siempre es una cantera de fenómenos paranormales. Entonces, eso pues claro, a la Iglesia es natural, le molestaba. La Iglesia ha estado pensando durante siglos que los estigmas era un suceso cuya causa era exclusivamente sobrenatural. Y hoy nos encontramos con que estigmas tan semejantes como los puedan tener un santo de la Iglesia Católica se encuentran en personas completamente profanas e incluso que no creen, como por ejemplo Otomo, un hamburgués que a los 42 años acudió a un médico para que le librase de una penosísima enfermedad. ¿Cuál era esa penosísima enfermedad? Pues nada, que durante 20 años, en viernes alternas, le salían los estigmas pasionarios. Bien, digo que la Iglesia no los negaba, pero se encontraba incómoda. Y no los negaba no solamente porque esos fenómenos se los encontrase en contextos religiosos, sino porque sabía que también había otros contextos en donde estos fenómenos se producían. Entonces su postura es fraude. Pero cuando en ocasiones se encontraba con que no podía mantener la tesis de fraude, decía, bueno, se trata de unos pocos hechos que se encuentran por ahí aislados y que tienen una causa preternatural, es decir, diabólica. Sí. Cuando la causa no se podía inscribir en un contexto sobrenatural, entonces se conceptuaba el hecho como causado por un ser, por una entidad preternatural. Diabólica. Sí, así, por ejemplo, nos encontramos que hasta la edición del Ritual Romano de 1953 se decía que las precogniciones, es decir, conocimiento del futuro, xenoglosia, hablar y escribir lenguas desconocidas para la persona que se manifiesta o que escribe, levantar pesos completamente impropios para la edad o para la constitución de la persona, resultando incomprensible que esos pesos determinadas personas puedan levantarlos. Bueno, estos eran, entre algún que otro fenómeno más, no voy a mencionar todos, estos eran elementos inequívocos de una causa sobrenatural o una causa preternatural. Si el fenómeno se producía en un contexto sobrenatural, religioso católico, entonces la causa era esa, estaba en ese nivel, la causa era sobrenatural. Pero si no era así, si se encontraba el fenómeno, el hecho, en un contexto, por ejemplo, de fobia religiosa manifiesta, entonces decía, sí, preternatural, es decir, diabólica. ¿Y por qué? Pues concretamente, con respecto a la precognición, razonaban de la siguiente manera. En grado absoluto, solo Dios puede conocer el futuro. Pero en grado relativo, sí puede conocerlo el diablo. Porque tiene elementos, independientemente de su superior naturaleza, es que tiene elementos para conocer en grado de probabilidad el futuro. Entonces decía, cuando fuera del contexto religioso sobrenatural, se produce una precognición, un conocimiento del futuro, entonces es el diablo el que está informando porque con cierto grado de probabilidad sabe que ese futuro se va a dar. Germán, tú has investigado gran cantidad de psicofonías a lo largo de tu vida. El tópico habla de que hay unos sitios muy especiales para recogerlas, como pueden ser los cementerios. Pero parece ser que esto no es cierto, ¿no? Sí, mira, eso que has dicho está dentro de un sensacionalismo sumamente barato. A mí me produce bastante indignación cuando lo oigo, porque no es exacto. Yo tengo grabaciones extraordinarias en cuanto, en este caso concretamente, en cuanto a dramáticas,
obtenidas en mi casa, que afortunadamente nunca ha habido ningún suceso desagradable, no solamente en mi piso, no solamente en mi domicilio, sino en el resto del inmueble en Madrid. Y no solamente en mi casa, sino también pues, en una finca, yendo de viaje, me paro en un motel, pongo el magnetófono y puedo obtener una grabación. Es curioso, sorprendente. Se puede recoger la voz en cualquier lugar. Tengo una experiencia interesantísima. Iba a una finca y había comprado al salir, me había comprado un libro de filosofía. Cuando salgo para hacer algo, para ocuparme en algo útil, pues mi mujer siempre me pide que no lleve ningún libro, porque es muy probable que tarde en llegar al lugar, sobre todo que no sean libros de filosofía, porque tarde en llegar al lugar. En ese caso, al salir precisamente por Madrid, por la cuesta, bajando por la cuesta Moyano, donde todos sabemos que hay ahí una librería delante, pues nada, me detuve, encontré un libro que hacía tiempo que estaba buscando, no había forma de dar con él, hacía mucho tiempo que no se había reeditado, y tuve la debilidad de parar a mitad de camino, bajarme, tomaba un café, estuve leyendo, después empecé a tomar unas notas, total que me quedé en aquel lugar a hacer noche. Y como no podía dormir, porque estaba con las ideas dándome vueltas en la mente con respecto a lo que había leído, pues me levanté para hacer, llevaba un magnetófono para hacer una experiencia psicofónica. Y me encontré, al rebobinar, con una voz sumamente desagradable, pero enormemente desagradable, masculina. En ese tono aproximadamente me decía esto: puedo hundirte. Claro, me quedé un tanto sorprendido. Bueno, ¿a qué viene esto? Y a continuación pregunté, bueno, ¿quién es el osado de decirme que puede hundirme? No hay respuesta. No hubo respuesta. Insisto, no hay respuesta. Y al cabo de 3 o 4 ensayos sin respuesta, en el último, sigo escuchando la cinta y me sale una voz femenina, la primera vez que me apareció. Es una voz femenina preciosa, susurrante, suave, que dice así: no te preocupes, Germán, contigo no puedo. Curioso. Y a continuación, me gustó tanto esta voz, que le dije, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta es muy curiosa. Contenido, sí. Nombre, no. Seguidamente, insisto, bueno, pero ¿no podrías hacerte ahora visible lo mismo que eres audible? Y me contesta, ya no. Esa voz es la que en otra ocasión, hablando sobre la credibilidad de algunos contenidos psicofónicos, surge sin ninguna llamada y me dice en ese tono susurrante: Germán, cuidado, aquí también se miente. Es realmente curioso, Germán. Es decir, que a lo largo de tu experiencia has podido recoger que la misma voz se puede hacer presente en distintas ocasiones. Sí, es realmente sorprendente, porque según me dijo en su día el doctor Constantin Raudevin, gran amigo mío, fraternal amigo, me dijo, oye Germán, esto es único, yo no tengo repetición de voces. Se llamó muchísimo la atención. Germán, tú has traído una serie de psicofonías. Si te parece, vamos a contar su historia y vamos a escucharlas posteriormente. La primera se obtuvo el 22 de septiembre, esto de la fecha es muy interesante, del año pasado, precisamente en el Palacio de Linares de Madrid. Es una pena que determinada señora no permita hablar de cosas tal vez interesantes que se han observado ahí. Pero de momento, precisamente por ciertas cosas que pasaron, ciertos fraudes, precisamente en cintas que se dieron, pues no procede a hablar. Pero sí, les voy a comunicar a ustedes una de las grabaciones que en ese lugar yo he conseguido. Vinieron conmigo 3 amigos, 3 magnetófonos, incluido el mío. Y a uno de ellos, persona muy significativa, todos ellos, en fin, con
un prestigio bien ganado cada cual en su actividad profesional, uno de ellos me pidió hacer una experiencia psicofónica. Y entonces yo le respondí encantado. Haz tú una pregunta. ¿Qué quieres que pregunte? No, lo que a ti se te ocurre. Entonces, preguntó, ¿qué noticia realmente importante podéis darnos? Hay que repetir que esto se grabó el 22 de septiembre de 1990. Esto es lo importante. Dejamos durante 3 minutos, que es el tiempo aproximadamente que yo hago estas experiencias, no suelo hacerlo de más de 3 minutos cada vez, respecto a cada pregunta. Cada pregunta, sí. Rebobiné y nos encontramos con lo que ustedes ahora van a oír. Es una voz masculina que en un tono semejante al que yo voy a intentar dar para ustedes, dice así: ¿qué mundo Bagdad? Pronunciando mucho la D. Y a continuación, la guerra se avecina. Esta psicofonía y las dos siguientes las van a escuchar ustedes 3 veces, porque cuando el oído no está entrenado, hay ciertas dificultades para entender el contenido. El fenómeno psicofónico, los fonemas paranormales, es decir, las palabras, los vocablos paranormales, tienen una morfología específica. Los fonemas no están bien construidos, la pronunciación es defectuosa, y ahí precisamente radica la autenticidad de las grabaciones paranormales en cuanto a palabras, fonemas se refiere. Pues bien, vamos a escuchar la primera quizá. Vamos a escucharla, que son, como repito, 3 veces se van a oír. Vamos a escuchar esta primera. ¿Qué mundo Bagdad? Y la guerra se avecina. La guerra se avecina. Y es interesante que observen ustedes que en la primera expresión, que el mundo Bagdad, lo que está más claro es precisamente el término más significativo, Bagdad. Y en la segunda expresión, la guerra se avecina, lo que se oye mejor es aquello que es también más interesante, guerra. De tal manera que los dos términos que mejor se pueden oír son Bagdad, guerra. Pero las dos expresiones, repito, son así: ¿qué mundo Bagdad? La guerra se avecina. Vamos a escuchar. La segunda grabación es de hace años. Se trata, como ustedes van a poder ver enseguida, de una voz femenina. Es un tono verdaderamente angustioso. En ese tono angustioso dice: tengo miedo. Seguidamente pregunto: ¿quién tiene miedo? Y aquí la respuesta. Contestando:
fui yo. Hay una pregunta que estoy seguro que está en la cabeza de todos nuestros amigos. ¿Por qué siempre se recogen contestaciones tristes, siempre con peligros, con guerras? Nunca se recogen alientos, ánimos, buenas palabras. ¿Por qué? Esto es algo que a mí me ha hecho reflexionar mucho y es lo que me ha llegado a pensar, que si estas causas fuesen trascendentales, es decir, si surgiera la causa de otros niveles, verdaderamente esas causas estarían en una situación poco grata. Claro está que esto es una hipótesis, Sí. y quiero subrayarlo. Y ahora bien, también es cierto que mientras una hipótesis no se verifique, cualquiera, en mayor o menor medida, cualquiera es válida. Germán, ¿qué peligro hay en las psicofonías? Hay mucha gente aficionada Me a alegra probar mucho y que a me jugar hagas con ellas. esta pregunta, ¿Qué peligro hay? porque hay mucha gente que cree que se puede entrar en este mundo sin una dirección autorizada, sin una persona que en un momento determinado sepa calibrar si la persona que tiene al lado está siendo o no afectada. Con mucha frecuencia, ese mal llamado juego de la huilla, la psicofonía y tantos otros fenómenos paranormales con muchísima frecuencia llevan al psiquiatra. Y no solamente es que llevan al psiquiatra, es que mi gran amigo, el doctor Hans Nagel de Zurich, discípulo de Jung, un gran psiquiatra y un gran parapsicólogo, que siguió la Sociedad de Parapsicología Suiza durante muchos años, él me decía en uno de tantos encuentros como hemos tenido de jornadas de trabajo, me decía que cuando se encontraba con alguna persona cuya etiología de las manifestaciones psicopatológicas que presentaba se encontraba en la fenomenología paranormal, se echaba a temblar, porque las terapias convencionales no lograban absolutamente nada. Germán, ¿qué peligro hay en las psicofonías? Que no jueguen con ningún fenómeno paranormal. Y sobre todo, y lo digo porque es mucho más frecuente que otros fenómenos, y sobre todo con la huilla, que es así como se pronuncia. Generalmente se dice ouija, pero la verdad es que oui es sí en francés y así se pronuncia, y ja es ya, que es sí en alemán. Germán, hablábamos anteriormente del entorno más adecuado para realizar una psicofonía. ¿Hay alguna hora también más adecuada o más concreta para poder hacerlas? Una de las grabaciones más inquietantes, yo la obtuve a pleno sol, a las 12 de la mañana, en medio de una finca en donde todo invitaba a vivir la vida. ¿Y las condiciones ambientales como la humedad, la presión tampoco? No, es que así piensan también personas como por ejemplo el ya citado Conde Mancini, el electrónico que dirige el Instituto de Investigaciones Psicofónicas de Roma. Yo estoy en continuo contacto con él. O el profesor Alex Schneider, otro de los grandes investigadores, uno de los pioneros con Raudide en este campo del estudio paranormal, de la psicofonía. Todos estos y otros piensan lo mismo que yo, que no. El fenómeno psicofónico es bastante independiente del medio, aun cuando, eso sí, nos encontremos en ocasiones con que las grabaciones paranormales hacen referencias a sucesos que ocurrieron en un lugar determinado. ¿Hay que tomar en serio los mensajes de estas voces? No. Esa voz que he mencionado antes, susurrante, femenina, sumamente grata, esa voz me dijo, ya lo he comunicado, me dijo, cuidado Germán, aquí también se miente. Y es cierto. Al lado de verdades tremendas, a veces al lado de verdades que se cumplen trágicamente, nos encontramos con tremendas falsedades.
Germán, hablábamos hace unos días en privado que no hay una literatura editada en castellano muy perfecta sobre el mundo de las psicofonías. Hay fuera, pero aquí no. Sí, hay pero no en el libros extranjero. estupendos del repetidamente citado doctor Constantin Rally. Pero editados en España, no. Editados en España. Es una pena que no se haya traducido por lo menos algunos de estos. Todo lo demás que conozco, la verdad es que no vale la pena. Hay estudios monográficos muy interesantes, como por ejemplo el Conde Mancini, pero que han aparecido en revistas especializadas. O por ejemplo el físico inglés Ellis, el profesor Ellis, también. Lo que escribió Jürgenson. Pero todo esto, la mayoría de estos trabajos son monográficos, no se han publicado en libros, salvo el caso de Jürgenson, que tiene, de todos los libros que publicó, tiene dos muy interesantes. Pero, insisto, es una lástima, pero no hay versión española. Germán, podríamos estar horas hablando de psicofonías contigo, pero el tiempo en televisión, como sabes, aprieta mucho. Me ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y ya sabes que siempre que quieras tienes un hueco en Euskadi, en el Pentáculo. Muchas gracias, gracias a ti y, como no, gracias también a ustedes. Esta fue nuestra entrevista con el profesor Germán de Argumosa sobre las voces del más allá.